Bueno, bienvenidas otra vez a la Feria de Manualidades aquí en Corferias. Ya son las 5 de la tarde y vamos a acolchar. Vamos a acolchar algo pequeño. Esta figura, mírenla, aquí se la muestro a Kevin también, miren. Ya terminé de hacer este bordado. Aquí pueden ver en la máquina cuál fue la puntada que usé. Usé la 145, que es esta figurita, que miren lo divina que queda. Miren, queda preciosa. Me evité poner un sesgo que me da tanta pereza y me quedan torcidos. Y entonces lo hice a máquina. Le puse hilo dorado para que se viera bien divino. Y entonces ya vamos a alistarnos para acolchar. Entonces, ¿qué necesitamos para acolchar? Necesitamos la guata. Pues pongámosla aquí. Voy a cortar, ay, perdón ahí. Voy a cortar el pedacito que necesito. Está como gruesa, bueno, dejémosla así. Cortémosla acá. Bueno, Dianita, mientras tú cortas ahí, voy a mostrar a Kevin porque él dice siempre que él hace me graba y que yo no... A ver, Kevin, salude. Salude, Kevin. Sí. Kevin es de Janome también, nos colabora con las grabaciones, es el camarógrafo oficial. Sí. Y también el chico de las redes sociales. Sí, que nadie lo conoce, que yo lo tengo tras bambalinas, que no sé qué. Entonces, mira, ahí lo conocen. Y Freddy también, pero mira, ahí Kevin. No, pero Freddy yo lo he visto en vivos con sí, ustedes. Él también ha hecho en vivos. Gracias, Ana. Listo, miren, aquí ya está la guata. ¿Qué guata estoy utilizando? Una guata prensada o laminada. Y le estoy dejando como una ventajita. Miren, porque cuando uno acolcha la tela se estira un poco. Sí. Y entonces, vengan, yo donde dejaría el forro, se me debió caer, aquí está. El forro, una tela cualquiera desde que no estire. Yo aquí tenía unos retazos que me tocó añadir porque se me quedó. Entonces lo voy a voltear. Está peor que Freddy Cruz. Bueno, pero es que Marta, ¿sabe por qué no me importa? Porque esto va a ser un cojín. Sí. Entonces eso va a llevar tapas. Entonces esto no se va a ver. Sí. Por eso no es tan importante. Entonces venga, la acomodo bien. Dianita, te están saludando, doña Nardis, que tuvo la oportunidad de conocerte en persona. ¡Ay, qué chévere! He conocido a tantas alumnas virtuales ahorita en la feria, ha sido muy chévere. Sí. Sí, y he vuelto a ver otras que no veía hace muchos años, entonces ha sido muy... De protocolo. Kevin, que saludes, doña Esperanza, ¿sí ves? Miren, voy acomodando, estoy entonces... Cogí aquí con alfileres y estoy sosteniendo la guata, el forro y la figura. Para que nos quede bien Para que aquí, no se corra, ¿verdad? Para que no se me vaya a correr, exacto. Que debo sostener las tres partes. Si ustedes lo hacen con un hilván, mejor. Con el hilván queda mejor. Pero pues aquí si me pongo hilván nos demoramos mucho. Entonces, ya me quedó listo. Sí, tiene, sí, miren, ya quedó. Aquí ya está listo, miren. Acá, acá y acá. Ahora, Marta, mostremos entonces el pie. Yo necesito cambiar el pie. Ah, pero no. No, sí, cambiemos el pie. El pie del acolchado es este, el que tiene esta máquina. ¿Listo? Entonces siempre, si su máquina tiene el pie del acolchado, siempre utilicen el pie de su máquina. No se pongan a poner otros porque se dañan. Y acá... vamos a quitar el tornillito porque hay que quitar todo completo. Miren, todo completo lo quito. Y ahora es así. Y ¡trun! Lo pongo acá y tornillito. Bien, ahorita lo apretamos bien porque al acolchar la máquina vibra. ¿Sí? Entonces, a veces se me suelta el pie o se me suelta la aguja. Nos saluda doña Daisy, buenas tardes, doña Magda de Mesitas del Colegio. Ay, Magda vino ayer. Sí. Doña María Curos desde Barcelona. Ay, María, qué chévere. Que nos doña Esperanza viendo. Zambrano, hola, Dianita, buenas tardes. Buenas tardes a todas, bienvenidas a todas. Vamos a acolchar con este hilo dorado, ahí lo puede mostrar, Marta. Es súper bonito y quiero que se me note el acolchado. Sí. Entonces lo voy a poner con este hilo dorado y lo meto así. Ya estamos como a 2 horas de cerrar la feria, Dianita. Sí, ya, apúrenle si van a venir. Esta máquina es muy chévere porque miren, aquí abajo subo y vuelvo y subo, sobre todo cuando voy a acolchar, para que me lo acomode bien. Y entonces, aquí lo bajo y lo bajo 2 veces.
Y por aquí yo debo tener mis guantes. Están desde Jamundí, desde Santa Marta. Esta máquina es una máquina semi-industrial. Unos guantes que Una alta gama de Janome, tiene 200 puntadas, borda letras, acolcha. lo voy a poner en puntada recta. ¿Sí? Ahorita les muestro cómo vamos a colchar ¿con qué? Con unas puntadas de la máquina, pero ahorita vamos a hacer con el pie loco y vamos a hacer unas puntadas así como diferentes. Buenas tardes, Dianita, Marta y familia Piccolo. Bueno, Doña Ángela. miren, entonces para colchar es importante tener guantes. ¿Por qué? Porque estos guantes tienen un antideslizante en la puntica de los dedos. Ay, no, ya tienes una clienta para guantes. Yo porque no tengo guantes. Marta, y para bordar también, Marta. Porque a usted no le pasa que se le resbala un poquito Sí. la tela. Y como que termina uno cansado de los brazos. Termina uno de los brazos, de la espalda. Estos están nuevos, miren, voy a estrenar guantes. Entonces, venga que no me están pegaditos aquí. ¿Por qué se pegan en la punta? Porque pues tienen como un antideslizante ahí. Entonces, miren, los guantes me deben quedar bien ajustaditos para que no se me vaya a meter ahí en la aguja. Entonces, deben ser así bien elásticos y bien ajustados. Miren, me los ajusto bien acá. Y como les digo, miren, aquí tienen los antideslizantes. ¿Para qué? Ah, mírenlos, aquí tienen. ¿Sí ven? Ahí se ve más blanquito. Entonces, eso hace que yo pueda mover la tela sin hacerle tanta fuerza. ¿Dónde puede conseguir los guantes? En Piccolo. En Piccolo. Entonces, voy a arrancar rematando. Entonces arranco, voy y vuelvo y empiezo a colchar. Vamos a hacer una figura sencillita. Lo vamos a hacer únicamente sobre lo blanco, porque yo quiero resaltar la figura. Entonces, miren, le voy dando aquí la vuelta. Me meto hasta acá, doy la vuelta. El hilo está ahí, mira, y ahí va saliendo. Sí, sí. No, la que me muevo soy yo. Yo estoy moviendo acá para que queden los circulitos bien bonitos. Porque a veces me dicen, ay, pero qué máquina tan maravillosa. Y yo digo, sí, pero la que estoy acolchando soy yo. ¿Cierto? No, y la máquina también es maravillosa. La máquina es maravillosa, pero la que acolcho soy yo. O sea, yo soy la que muevo la figura. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos ayuda mucho? Pues la mesa de extensión, esta mesa ayuda mucho a que yo pueda mover esto cómodamente. Nosotros llamamos ese pie, lo llamamos pie loco, porque uno hace una figura loca y no tiene forma, pero se ve bonito, ¿cierto? Pero se ve bonito, se llama pie loco, sí señora. ¿Por qué también? Porque yo puedo moverlo hacia donde quiera. Ay, se me olvidó bajar los dientes, pero lo chévere es que esto permite que yo acolche con los dientes arriba. Entonces miren, voy haciéndole así. Acá nos dicen que qué chévere que los niños también estén aprendiendo. Miren, sí, está pendiente él. Miren, terminé. Acá. Entonces remato y terminé. Uy, Marta se me cayó. Entonces corto aquí. Voy a cortar aquí con las tijeras donde inicié. Y ya me quedó ahí listico ese acolchado. ¿Listo? Entonces, así se hace con el pie loco. Mírenlo por detrás también como queda. Mírenlo. Yo le pongo un hilo parecido al amarillito, no el mismo dorado porque no lo quiero gastar. Digamos aquí le puse un color piel como para que si se me sale por arriba no se note tanto. ¿Listo? Y ahora sí, voy a cambiar el pie porque vamos a acolchar con puntadas de la máquina. Entonces, cogemos aquí y lo voy a quitar. Y vamos a volver a poner el pie que teníamos ahorita. Ahí, ya son. Esta es la máquina 6700P, Memory Craft 6700P, es de Janome, tiene 200 puntadas, hace letras, mira Janome. Y voy a volver a poner el pie este transparentico que me gusta porque le deja ver uno lo que está haciendo. Vamos a poner muchas puntadas, Marta. Bueno. Porque ya aprendí. Ya aprendí cómo es que se hace. Yo les voy a mostrar cómo es que se hace. La aprieto otra vez bien. Le voy a dejar el hilo dorado para que se note. Y Marta, yo quiero poner todas estas bellezas. Entonces, modo 2. Entonces lo primero que hago es cambiar el modo al 2. Luego vamos a poner esta que dice Stitch, o sea la 199 y le pongo M de memoria. Luego le vamos a poner las tijeras, 193 y le pongo memoria. Luego voy a poner el hilo,
192 y memoria. Luego voy a poner, otra vez pongamos amor. Amor, 198 y memoria. Le voy a poner la aguja, 191 y memoria. ¿Cuántas aguanta? Infinitas y más allá. Y entonces pongámosle switch, 197 y memoria. Listo. No sé cuántas puse, creo que aquí dice 7, puse 7. Entonces ahora voy a hacerle el acolchado a todo alrededor con las puntadas. Entonces ahora, lo chévere es que si ven, yo puse varias y ahorita van a empezar a salir varias. Genial. Sí, a ver, es increíble eso. Levanto bien aquí. Luego empieza así. No, mira, va a empezar a salir unas figuritas lo más de lindas. Aquí. Ay, no baje el pie. Ahí. Ya sabemos que tenemos que regalarle al niño una máquina. Y ahí empiezo. Y ahí van a empezar a ver con cuál empezamos, con la que dice Stitch. Sí. Stitch es, es puntada en inglés. Acá nos dicen que si la máquina usa USB, no, ella tiene en la memoria tiene todas estas puntadas. Entonces miren, salió Stitch, ya salió las tijeritas, Sí. luego salió el hilo, luego salió donde dice amor, no, luego la aguja. Entonces ahí va saliendo. Y también esta es otra forma de acolchar. Miren, le voy dando la vueltita. Van saliendo las formitas. En forma como que las grabé. Sí. Y vuelve y empieza. Cuando termina las 7, vuelve y empieza. Yo le puse 7, pero Marta dice que se pueden infinitas. No lo he probado. Y entonces miren, voy acolchando. Aquí vamos a tratar de estirarla bien. Y voy dándole la vueltica. Está saludando doña Sol Ángela. Ay, Sol Ángela, miren lo bonito que nos está quedando este acolchado con puntadas decorativas. Sí. Doña Carmen Aide, buenas tardes, Dianita. Buenas tardes, bienvenidas a todas. Les estamos enseñando otra forma de acolchar. Ya acolchamos con el pie loco y ahora estamos acolchando con las puntadas de la mano. Entonces le busqué unas puntaditas que tuvieran que ver con cosas de costura, porque hay otras puntadas como de gatos, hay de una casita, hay de carros. Entonces de acuerdo pues a la figura que uno tenga, ahí va saliendo. Doña Gina Guzmán, felicidades. Miren Doña Maritza Hernández, súper. Miren cómo va saliendo. Y entonces la idea es ir haciendo el círculo para que nos vaya quedando ya pisado. Uno, porque acolcha, porque debe sostener la guata a la tela. Si no la sostenemos, cuando la lavemos, la guata se rompe y se recoge. Entonces hay que coserla por eso. Y lo que pasa es que cuando tú acolchas queda como abollonadito, como todo resaltado, ¿cierto? Exacto, sí, además nos resalta la figura. Miren acá, miren cómo nos va quedando. Pues voy dando así la vuelta, así. Y ahí nos va quedando todas las figuritas que fui grabando, todas las puntadas. Yo lo tengo que templar bien aquí porque como la guata que escogí está como gruesa, entonces de pronto se me arruga la tela. Entonces por eso tengo que irla templando bien acá para que no se me vaya a arrugar mucho la tela. Pero ahí está quedando. Y ya voy a llegar acá. Y ahí ya me quedarían las esquinitas como para acolcharlas también con el pie loco. Sí. Que tienes manos mágicas. Aquí sí es la máquina. Aquí era yo, Sí. pero aquí sí es la máquina. La Sí. máquina lo está haciendo todo. Tan bella, mire. Pero mire tan chévere que va quedando, porque ya mismita va formando aquí como las... Dice doña Lucía Prada. Buenas tardes, Diana y Martica. Hasta ayer vi por primera vez sus videos, muy lindos los proyectos.
Deseo adquirir los moldes para las flores e ir al almacén a ver qué más compro. ¿Y el almacén dónde queda? Bueno, nosotros estamos en la 53 con 19, sobre la 19. Entonces, allí nos pueden encontrar. Si quieres, también nos encuentras por redes sociales. Ahí está el teléfono. Está, ay, miren, ya voy a acabar. Está la dirección. Ay, se me trató de arrugar. Aquí ya voy a acabar y ahí paro. Y cuando ya termino, pues corto. Y ya me quedó listo. Listo. Ay, vengan, lo levanto 2 veces. ¿Con letras? Claro, uno podría escribir el nombre de alguien. Esto tiene aquí las letras, miren, ahí las mostramos. Aquí están las letras. Entonces uno lo mismo, así como lo hice, uno escribe alguna palabra, uno puede escribir toda una frase aquí y coserla, ¿ve? Uno puede escribir toda una frase y coserla todo alrededor. Coser un nombre. Exacto, lo pudimos mostrar a la hora que dijo. Dianita, doña Noemí nos dice que son el dúo dinámico. Ah. Son espectaculares, 100%. Ya somos el dúo dinámico. Ya somos el día. Voy a quitar el pie porque quiero terminar con una puntada. Hacia el lado de ella. Ay, Marta, siempre lo hago al revés. Hacia allá, miren ya. Qué hermoso Voy a todo volver lo a que cambiar. hacemos. Voy a volver a cambiar el pie, pongo el pie loco y terminamos acolchando las esquinitas. ¡Chao! ¡Que te vaya bien! Chao. Y voy a terminar acolchando las punticas que me hacen falta porque no podemos dejar tanto espacio sin acolchar. Entonces ahora hacia acá, lo enhebro otra vez. Dianita, imagínate que acá dentro del kit de la máquina viene un piecito. Voy a mirar a ver si tú lo tienes acá. ¿Cuál Espérame, será, miramos. Marta? Espérame, yo lo saco. Trato de mirar. Qué hermoso, profe, dicen acá. No, esto queda bellísimo. Y mira que No, un de pronto no lo momentico. tienes acá. Después mostramos. Un viernes muestro Ay, cómo se ¿cuál acolcha será? cuando uno tiene el pie que tiene una guía en la mitad. Ah, sí, Marta, ya sé cuál. Ah, pero ahí debe estar, No, acá no está. ¿no? No. Bueno, lo levanto 2 veces, voy a arrancar aquí, bajo 2 veces, guantes. Doña Nidia desde Puerto Rico nos está saludando. Uy, miren, estamos todas internacionales. Sí. Entonces, aquí. Y ya bajé el pie, sí, ya lo bajé. Entonces arranco lo mismo, remato, voy y vuelvo. Y también voy a hacer aquí unos círculos. Muy sencillos. Yo he visto que siempre se acolcha de adentro hacia afuera, ¿cierto? Siempre, sí, porque o si no se me arruga la tela. Cuando me devuelvo se me tiende a arrugar la tela. Entonces uno debe procurar del centro hacia afuera. Marta, yo sí decía porque me queda chueco. Ay, van a hacer la Ya rifa. casi van a hacer la rifa. Marta, se me olvidó poner la putada recta. ¡Ay! Eso decía porque me queda chueco. Modo 1. Ya. Yo decía, pero tan raro, ¿qué será? Y ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo le rindo, Bueno, pero mire, hasta me cosió con puntada decorativa y todo. Vengan que se me atravesó un hilo. Aquí. Quitémoslo. Y ahí. Imagínense yo acolchando con puntada decorativa. Quitemos ya este alfiler. Miren, ahora sí. Ya ¿cómo casi es? van a rifar la máquina porque ya escuchamos que fueran a echar las últimas boletas allá. al Marta, buzón. diga cómo es la cosa. Bueno, lo que nos dijeron esta mañana es que van a coger las boletas y van a empezar a sacar la persona y van a llamar a la persona. Si la persona no contesta, vuelven a sacar otra boleta hasta que conteste una persona ganadora. Que diga olímpica, no mentiras. Que digo olímpica, oigan. Mentira, la Marta haciendo propaganda. Estoy inventando. Mentira, no tiene que decir olímpica. Ay, ¿qué tal? Ahorita contestan diciendo olímpica. Ay, no. No, solo era una broma. Tienen que decir su nombre con quién habla. Bueno, quitemos aquí los hilos. Miren cómo se me estira la tela, que ya cuando la sostuve aquí ya está arrugada. Entonces ya cojo, la suelto. Ay. Y la estiro acá. Marta, antes no rompí la aguja.
Cuando no le cambié. Acá nos dicen que deberían es cuando contesten decir Hanome. Sí, deberían, es verdad. Deberían, sí. ¿Terminé? Sí. Mírenlo ya cómo nos quedó. Corto aquí, lo levanto y miren lo bonito que nos quedó. Entonces, ¿qué es lo chévere? Al acolchar nos resalta esta parte, entonces esta parte queda como gordita. Sí. Nos queda aquí adornado, nos quedó con todo el adorno de las figuritas al contorno y terminamos acá con la puntada loca decorativa. Por acá nos dicen que qué buen humor. Bueno, eso sí, hasta el último momento, mira, hasta el último minuto estuvimos acá. Que digan olímpica. Bueno, entonces Marta, listo, se lo muestro aquí a Kevin, se lo muestro aquí a Marta y nos quedó ya terminado y listo el acolchado. Entonces ya aprendieron a acolchar con el pie loco y con las puntadas decorativas, ¿listo? Sí. Las dejamos porque ya van a rifar la máquina y ustedes deben estar con su teléfono desocupado para que contesten. Digan que por favor dejen un mensaje diciendo que no vayan a llamar ahorita, porque eso pasa. Entonces ya nos vemos, ya se terminaron los en vivos aquí en la feria, ya la feria se acaba ahorita a las 7 de la noche, ya empezamos con nuestros en vivos común y corriente lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde. Entonces nos vemos mañana a las 3 de la tarde. ¡Chao!